Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. Los tibetanos tienen una práctica que celebran cada año que muere y que al mismo tiempo da origen al nuevo. Hacen unas bolas de papel, les ponen algún combustible y las lanzan para que se incendien los recuerdos negativos del año que acaba. Y luego otras de estas bolas de papel les echan agua y las siembran justamente para generar buenas expectativas con respecto al año que comienza. Nos preguntamos en Los Corresponsales cuáles son las bolas de papel que tendríamos que incendiar y cuáles aquellas que teníamos que mojar para que generen pues expectativa, esperanza el próximo año. A partir de eso hemos tomado eclécticamente una serie de estampas del 2016 que usted va a reconocer. ¿Qué pasó en Centroamérica y Honduras? El terremoto en Italia, el Brexit, la relación de México con Francia y con otros países, China, que desde luego es hoy una variable fundamental. Pero frente a toda esta orquesta, sin duda, el tema principal del 2016 fue la campaña electoral de Estados Unidos y el sorprendente, hay que decirlo así, sorprendente triunfo de Donald Trump. Esto es lo mejor y lo peor de este año 2016. Soy Ricardo Rafael y este programa se llama Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Bueno, lo primero que se puede decir, Ricardo, y tal vez no se sepa exactamente eso desde México, pero Bruselas y Bélgica en particular estaban en la mira del ejército islámico desde mucho tiempo, ¿no? Estos jóvenes que están involucrados en esta batalla infernal son muchachos con pasaporte europeo. Lo que percibo y lo que también se ha estudiado en este barrio de Bruselas de donde provienen, que no es un gueto, que no es un barrio aislado, es un barrio que está integrado al centro de Bruselas. Realmente Molenbeek se ha comentado mucho en la prensa internacional como el corazón de la Jihad europea, ¿no? Y realmente no es así, es un barrio muy normal, es un barrio donde se mezcla una clase media alta con una clase más popular, mucha población que es originaria de la inmigración. Estos son jóvenes de segunda, tercera generación, son jóvenes que han tenido problemas en una trayectoria escolar bastante difícil y son jóvenes que han carecido de un proyecto profesional, de un proyecto de vida y que se han ido, algunos como los hermanos Abdeslam. ¿Tú dirías que la yihad o participar en actos del Estado Islámico o la afiliación al Estado Islámico puede ser el proyecto de vida que nadie más les dio? Efectivamente. Yo voy a México no como un rey mago cargado de cosas. Yo voy a México como un peregrino a buscar en el pueblo mexicano que me den algo. La riqueza de fe que tienen ustedes. Bueno, primero creo que el Jorge Bergoglio es muy diferente del Papa Francisco. El Jorge Bergoglio es una persona bastante austera, muy rígida, muy seria. Y según todos los analistas y la persona que lo conocen, ese Jorge Bergoglio se modificó y cambió radicalmente, incluso se iluminó cuando llegó a ser papa y se transformó en un papa completamente carismático, cálido con la gente. Obviamente esa visita va a ser espiritual, pero también va a ser social. Y él, como lo dice claramente en todas las entrevistas, viene a México para encontrar al pueblo, para estar con el pueblo. Non ce la faccio. Ogni tanto mi dicono vittime, bambini. Bueno, es una tragedia, hay que admitirlo, es
un momento triste para Italia, definitivamente. Estamos hablando de 250 muertos. Y sin embargo, hay muchas dudas con respecto a por qué sigue sucediendo esto en una zona que evidentemente es sísmica. Y una cosa extrañísima, por ejemplo, un campanario que acababan de reestructurar hace pocas semanas, lo volvieron a inaugurar, se cayó encima de una casa y mató a una familia completa, lo cual indica que evidentemente el campanario había sido reestructurado, a lo mejor con criterios estéticos muy bonitos, pero no necesariamente con criterios Pregunta, porque también se habla que podría haber habido corrupción en las obras preventivas. Se empezó el día de hoy una averiguación previa de parte de la Procuraduría, precisamente para averiguar por qué algunos edificios que acababan de haber sido reestructurados, sufrieron daños o se derrumbaron. Very soon after it was known Britain had voted to leave the European Union, David Cameron announced he would step down as Prime Minister. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination. I think it's completely idiotic. I think it's economic insanity. I was very surprised when I saw it this morning. It's just gone too long. It's become something that was never meant to be. Is the Brexit a tragedy? I'm generally a supporter of the Remain camp, so as far as I'm concerned, yes. I mean, it certainly seems that way so far. I mean, one of the big arguments I think made by the Leave camp was always that we will have turmoil. I think they didn't deny that there was going to be turmoil, but it will end and there will be sunny uplands awaiting us in the future. Is there any sunny uplands afternoon? appear to have disappeared at the moment. Un inusual debate entre cuatro en una España acostumbrada desde siempre a dos partidos. Una muestra de la fragmentación política que vive el país. Nosotros ya elegimos cambio y elegimos formar un gobierno progresista y desgraciadamente y de forma muy legítima, señor Iglesias, usted votó en contra. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que el señor Rajoy sigue aquí en funciones. Esto es una novela. Y dan ganas de cambiarle al partido de fútbol casi. Podría ser, igual era buena opción. ¿El Brexit te impactó de alguna manera? Yo creo que sí. Yo creo que el Brexit le vino bien al Partido Popular. Es decir, en un momento en el que entran dudas, además tira un poco de ese nacionalismo, te sientes un poco como si le hubieran insultado a la gente, oiga, los británicos no quieren ser europeos, ¿no? Todo esto mezclado, pues a lo mejor genera que haya una cierta simpatía por el partido, a lo mejor, que es más claro, más rotundo, con esa idea de nacionalismo, de unidad de España. Una ola conservadora que recorre Europa y que favorece, en este caso, al Partido Popular. Sí, no sé si una ola conservadora, pero sí un ciclo pues, de incertidumbre, de cambio de los pilares, un poco de los mecanismos en los que funcionaba la política europea o occidental en general. Y el Brexit, que fue ese inesperado resultado de salida del Reino Unido, yo creo que pese a estar muy cercano a la fecha electoral española, sí tuvo que ver, porque en un momento de cambio, de incertidumbre, el voto conservador se hace quizá aún más conservador. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría ha dicho que no. ¿Era necesario ir al acuerdo? El acuerdo yo creo que sí. El tema aquí, la cuestión es el plebiscito. Santos y el pueblo colombiano se confiaron demasiado en que era seguro el sí. A ver, te detengo aquí. ¿Por qué Santos se arriesga al plebiscito? A ver, los plebiscitos están saliendo muy mal en todo el mundo. Pregúntale a los ingleses. Sí, ¿A quién se le ocurrió que un acuerdo negociado con muchos puntos, muchas complicaciones, era necesario legitimarlo en las urnas? ¿Que el gobierno electo por voto popular no tenía el mandato suficiente para hacerlo? Sí lo tenía. Y podemos pensar que también fue un asunto del propio Santos. ¿Era una decisión política del presidente? Sí. Yo creo que en aras de todavía ensalzar su imagen, de proyectar que él fue el gran constructor de esa paz. Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Hasta la victoria, siempre.
Bueno, sin duda la historia de las relaciones entre México y Cuba es de antaño y para el caso específico de este proceso político tiene muchos antecedentes. Y los intereses políticos, inclusive económicos, que existen entre los dos países son de mutuo beneficio. Hay terreno para recuperar. Sin duda, y además México fortalecería su papel en la región latinoamericana porque comparte con ambos países, con Cuba y Estados Unidos, intereses como por ejemplo el Golfo de México. Well, that was a real grab in the... Welcome to the Late Show, everybody. I'm Stephen Colbert, I think. I'm not sure what to believe about anything anymore. Un análisis que encuentro muy interesante, que puede ayudarnos a descifrar un poco, es la idea de que los que votaron por Trump lo tomaron con seriedad, pero no literalmente. Querían que él hiciera un esfuerzo para algunos temas importantes, como empleos, pero nunca pensaban que iba a controlar la frontera con una muralla. Nada más quería ver algún esfuerzo. De otro lado, la gente que estaban en contra de Trump no lo tomaban con seriedad, pero lo tomaban literalmente. Yo soy de los segundos. Yo pienso que hay muchos y por eso no se entendían muy bien su popularidad. Entonces, hay gente que dice que en sus negocios era muy pragmático. También hay que ver que le importan mucho las encuestas. Entonces, puede ser que son tantos incógnitos. Los corresponsales comenzaron siendo un programa dedicado a observar la realidad internacional. Y mientras el programa se ha desarrollado, cada día nos queda más claro que eso que está pasando afuera afecta a México. Y no se antoja el año que entra un buen año con respecto al escenario internacional. Sin embargo, nos obliga a la moderación y la sensatez a observar ese futuro. No tenemos por qué sobrereaccionar y tampoco tenemos por qué ignorar lo que está ocurriendo. Necesitamos, como ocurre en las fiestas de los niños, un adulto en casa. Cada uno de nosotros debe volverse un adulto para que las peores profecías no sucedan y para que lo mejor que pueda ocurrirnos sea exactamente el futuro deseable. Felicidades por este año con su familia, los mejores deseos para el próximo y sin duda a dedicarnos a eso, a madurar para poder enfrentar esta realidad con el mejor éxito. Hasta la próxima semana.